Voy a hablar ahora de un tema que no es común que se aborde porque no estamos acostumbrados a ello, pero que es necesario, sobre todo en esta situación. Me refiero a la pandemia del coronavirus y la cuestión psicológica. Muchos análisis se han hecho acerca de los efectos económicos devastadores de la pandemia del coronavirus y del proceso de recuperación en los principales indicadores del desarrollo y del bienestar. Por otra parte, no sin asombro, diariamente escuchamos, leemos y vemos los datos estadísticos, tanto a nivel mundial como en México, del número de contagiados, del número de personas que han sanado, del número de fallecimientos, del número de pruebas hechas o por hacer, del número en cada país, entidad, región o municipio, del número de camas de hospital disponibles, del número de ventiladores, del número de hospitales, médicos y enfermeras, y de todo esto, las tendencias que habrían de presentarse en el corto y mediano plazo. La expresión aplanar la curva es una metáfora colectiva que terminó instalándose en el lenguaje cotidiano. Son tantas las cifras que pudiera estar sucediendo una desconexión de su valor cuantitativo con el efecto psicológico y en la salud mental de la población. Todo lo anterior, además, presionado por la ansiedad temporal de cuándo todo volverá a la normalidad, de cuándo todo regresará a ser como antes, y se aventuran fechas que la testaruda realidad ha propiciado que se vayan difiriendo. Como esta danza de números tiene como tinglado la competencia política entre organizaciones partidistas, integrantes de diversos niveles de gobierno y orquestaciones mediáticas y en redes sociales insanas con objetivos perversos, se han propiciado niveles de confusión no pocas veces agravados por contradicciones informativas entre voceros y a veces del mismo informante que buscan aclarar que no dijo lo que dijo, sino que lo que deseó comunicar fue o es diferente a lo que los medios transmitieron. Quiero por ello abordar otro ángulo de análisis del fenómeno epidemiológico, el de la cuestión psicológica y de la salud mental. Voy a considerar los diversos aspectos: el dolor, el duelo y la sanación, el miedo, los temores y la incertidumbre, las certezas y la esperanza, la depresión, el ánimo decaído, la tristeza y la necesidad del regreso de la alegría, el horizonte gris que divisamos y la necesidad de un nuevo amanecer con belleza, el aislamiento, la soledad, el hastío y la realización, la ansiedad, la angustia, el enojo y el regreso de la risa y la serenidad, la convivencia familiar, la violencia doméstica y los derechos de las mujeres. La importancia de no solo quedarse en su casa, sino también en su peso y de aplanar la curva del abdomen, además de la otra curva. La importancia de una alimentación sana y del ejercicio físico. La vida virtual y la incomunicación personal. El descuido de las tareas educativas, de hablar y escuchar, escribir, estudiar, aprender, de leer. Del tedio en medio del ocio, del aburrimiento y la anulación de la creatividad. De las actividades lúdicas, no solo frente a las pantallas, sino de superarse por el amor al arte, la música, el teatro, el cine, la literatura, la danza y la creatividad positiva en las redes sociales. Hablemos de los trastornos del sueño
y de los horarios de descanso, de cómo consumir la energía y mantener una vida plena, de las tentaciones, de las adicciones negativas como fumar, de consumir pastillas para dormir, del alcohol y de la comida en exceso. Porque la cuarentena es también un día de cada día sin adicciones y fomentando una vida sana. Vivimos una época de desajuste de la rutina cotidiana, un caos sumergido de muchas personas, donde hay necesidad de una nueva planeación con metas y objetivos que propicien sensaciones o sentimientos de logro. Hay que comprender a la naturaleza, la desesperación por regresar al consumismo que algunos tienen y al mismo tipo de vida. Esto contrastado con la necesidad de entender la importancia del cuidado de las plantas, de la vida silvestre, de las mascotas y también en el plano humano de las niñas y de los niños. En esta etapa cobra más importancia hablar de los hábitos higiénicos, del aseo y el cuidado personal, de prepararse para una vida sanitaria diferente. El coronavirus llegó para quedarse y también hablemos de la posibilidad de que haya rebrotes epidémicos, de la impaciencia incauta que algunos tienen y la necesidad de prepararse mejor para un escenario de confinamiento de más largo tiempo. Es necesario también abordar las visiones supersticiosas o insólitas que a veces están muy difundidas y de apegarse al conocimiento científico y no al escepticismo un tanto cuanto suicida de quienes todavía a estas alturas creen que el coronavirus es un invento maléfico de algunos gobernantes con fines inconfesables. Hablemos de la necesidad de una economía solidaria para mitigar los efectos dañinos que va a tener la economía, pero también de la psicosis, las paranoias y de la necesidad de volvernos amigos de la serenidad, la paciencia. Apostemos al buen vivir y al amor. Y como dijera Manuel Vilas en un libro que acabo de terminar de leer, un escritor español, de la alegría, de la necesidad de la alegría. En ese sentido, en esta coyuntura, hay que decir que el dolor se ha venido expandiendo. Las pérdidas de vida de grandes personalidades, de amigos, conocidos o familiares, ha lacerado a las comunidades. Hemos tenido que lamentar la desaparición física de dirigentes de nuestra organización, pero además lastima a los dolientes la imposibilidad de la despedida y de la vivencia del duelo a distancia, separados sin el consuelo del abrazo solidario. La muerte arranca de cuajo a seres humanos súbitamente. Apenas si hay tiempo para asimilar la ausencia. Tendremos que propiciar cuanto antes un proceso de sanación individual y comunitaria, ir conduciendo a los sobrevivientes a la aceptación de la tragedia sin que eso signifique rendirse. Aprender a racionalizar las emociones sin perder la capacidad de indignarse ante lo injusto del destino. Es normal sentir el temor del contagio, de quedar invadido el organismo por el virus sigiloso. Sobrevive la gente atemorizada y ese sentimiento de sentirse vulnerable propicia el miedo. Cuando alguien es presa del miedo, tiende a conducirse erráticamente. El alarmismo neurótico es muy peligroso porque puede conducir a fobias de diverso tipo, a la intolerancia e incluso a episodios de violencia como los que hemos visto en contra de personal médico. El miedo es una conducta humana inevitable, incluso necesaria, pero hay que aprender a controlarlo
para evitar que se torne en pánico. Hay que tenerle miedo al miedo incontrolable que puede exacerbarse ante la incertidumbre. Cuando el horizonte individual o colectivo tiende a oscurecerse por el deterioro económico, el desgaste emocional por altos niveles de tensiones o de estrés, entonces surgen múltiples preocupaciones que a su vez alimentan pesimismo. Ante ello hay que ocuparse, sin arriesgarse al contagio, a dilucidar nuevas perspectivas y posibilidades de superación. Hay que cimentar certezas, confiados en que esta era pandémica concluirá y viviremos una nueva normalidad renovada. La confianza de que van a suceder en nuestras vidas oportunidades. Nunca hay que perder la esperanza. En situaciones críticas, algunas personas se desaniman. Sienten que la adversidad los avasalla, decaen sus planes, escasean sus fuerzas para reponerse, recuperar su entusiasmo y emprender nuevos retos o seguir asumiendo las responsabilidades. Merodea el fantasma corrosivo del abandono, del deseo de seguir viviendo, en algunos casos extremos. Con frecuencia, padecer una profunda depresión pasa desapercibida por quien la padece o por las personas cercanas. En las actuales circunstancias, es comprensible que haya muchos motivos para estar tristes, pero es precisamente en esas circunstancias difíciles que hay que seguirle buscando sentido a la existencia, de ser capaces de levantar, erigir una causa más por la cual luchar, de propiciar los pasos para un destino en el cual podamos seguir sonriendo y de preferencia socialmente estar contentos por el retorno de la alegría. Desde ya hace varias semanas, diariamente, llegan hasta nosotros las malas noticias. Las estadísticas fúnebres nos abruman, las predicciones económicas decrecientes nos atosigan, la insulsa deshumanización de gobernantes como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nos alarma. La violencia que no cesa sigue dejando su roja estela de sangre y asustan algunas noticias falsas. Es verdad, los nubarrones de los efectos de la pandemia amenazan con oscurecer aún más las posibilidades de un futuro mejor y más próspero. Y sin embargo, siempre es sano recordar que por más negra que sea la noche, siempre le sucede la claridad del día. Tengamos la seguridad de que vendrá un nuevo amanecer y que sabremos valorar mucho más y mejor a la belleza que significa el buen vivir y el espíritu solidario. En septiembre del 2003, resulté electo presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. En ese cargo, pletórico de compromisos y de tareas difícilmente tenía tiempo para quedarme solo, para pensar más en algunas cuestiones y cerrar los ojos para descansar la mirada o escuchar música. Como es común en las personas que ostentan algún puesto con poder formal, viví en medio de la vorágine del acompañamiento sincero de muchos, pero también de la fugaz compañía de otros, únicamente motivados por el frío cálculo de su interés egoísta. Meses después, cuando empezó el montaje mediático de los videoescándalos, supe en carne propia lo que significa aquella estrofa de una canción que se conoce como La cama vacía, interpretado, entre otros, por Óscar Agudelo, aunque también existe una versión interpretada por Julio Jaramillo, y que le he oído repetir a algunos políticos en desgracia, que no menciono por respeto a su personalidad, pero que dice así: hoy te doy la razón, pues veo en mi soledad que esta llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Esa frase, esa parte de la canción, es muy relativo,
Y yo la traigo a cuento porque quiero decir que no hay que amargarse y desconfiar, como dicen algunos, hasta de nuestra propia sombra, porque los que dicen eso dicen que la sombra hasta ella nos abandona cuando todo se oscurece. Y sí es cierto, cuando todo se oscurece, hasta la sombra se va. Pero reflexionemos acerca de lo que ha ocasionado el llamado aislamiento social. ¿Qué tan acompañados estábamos antes? Quizás la posibilidad de quedarse en la casa ha permitido convivir y comunicarse más con las personas que más queremos. Es probable que incluso, como me pasó a mí, que estemos menos solos que antes. Además, la comunicación virtual nos acerca aunque estemos lejos. Los que tengan la fortuna de vivir con adultos mayores, tal vez hayan podido mitigar, aunque sea temporalmente, la profunda soledad en que a ellos con frecuencia se les sentencia. Los seres humanos en la vida social nos acostumbramos a múltiples motivaciones cotidianas. Cuando esta circunstancia se ve trastocada y vivimos una suerte de enclaustramiento, podemos cerrarnos a nuevas modalidades que entusiasmen. De esa sensación puede venir el hastío, esa sensación de incómoda impaciencia. Para todas las personas, la medición del tiempo transcurre de la misma manera. La clave de la realización personal o colectiva está en la creatividad para aprovechar cada minuto en función de metas preestablecidas en base a lo que realmente anhelamos. El ocio surge cuando se apelmaza la mente, se compacta y deviene el aburrimiento. Cuando la mente está despierta y ágil, tiempo falta para las ocupaciones. Imaginemos que siempre cerca de cada uno de nosotros está incorpóreo pero agazapado un mal consejero que cuando bajamos la guardia se apodera de nuestra voluntad. En circunstancias extremas para la cual no estamos acostumbrados, pueden provocarse desequilibrios emocionales que nos conduzcan a la ansiedad, esa postración en el desasosiego, o que alimentemos en nuestra imaginación situaciones catastróficas que nos angustien o que nos sintamos irritables, propicios a estallidos de reproches, reclamos, enojo o en la cúspide de esa neurosis de ira. Es bueno siempre permanecer en estado de alerta ante estas pulsaciones negativas que no surgen imprevistamente, sino que las podemos controlar si aprendemos a identificar las señales de aviso previo que siempre el organismo nos manda. Busquemos motivos para la risa, concedámosle todos los días oportunidades a la sabia serenidad y a la plácida paciencia. Vivimos en una sociedad patriarcal en la cual desafortunadamente el machismo se expresa de muchas formas. En muchos hogares existe convivencia sana, armonía de cooperación, comunicación familiar, amor filial, disfrute de la compañía y vivencias memorables. Pero en otros no se puede saber con exactitud cuántos, pues este tipo de cuestiones anormalmente se mantienen soterradas. En otros hogares también prevalece violencia física y verbal, abusos diversos, sojuzgamiento cruel, humillaciones y maltratos diversos que padecen las mujeres, madres, esposas, hijas e incluso abuelos, y en algunos casos también las niñas y los niños. El confinamiento en el que estamos puede volver propicio el que afloren en mayor medida las conductas anómalas que he descrito. No es conveniente negar la situación de inequidad hacia las mujeres que todavía existe en nuestra sociedad. Es necesario que esta etapa de crisis permita hacer conciencia en hombres y mujeres el respeto a los derechos que ellas deben ejercer. Claro está que las mentalidades progresistas, por definición, somos humanistas,
Pero el humanismo que practicamos también es, por ejemplo, animalista, civilista, contrario al racismo, pacifista y por ende también feminista. No se puede ser humanista sin ser feminista. Como se ha dicho, la cuarta transformación es y debe ser feminista o no será. En momentos álgidos, las personas podemos padecer sin percatarnos de ello, de lo que se llama hambre emocional, es decir, de requerir recurrentemente ingerir alimentos con frecuencia de alto contenido calórico, aunque el organismo no los necesite. La ingesta innecesaria de comida propicia satisfacción física temporal, pero si nos volvemos adictos a ello, estaremos a la larga perjudicándonos. Ahora que nos hemos quedado en casa, también quedémonos en nuestro peso. Si nos sobra, procuremos disminuirlo. Y si estamos deseosos de lograr que la abstracción estadística de aplanar la curva se obtenga, no estaría mal también aplanar la curva de nuestra panza. Sin afán de molestar a nadie, recordemos que el sobrepeso nos hace más vulnerables, que a veces la obesidad en diverso grado propicia padecimientos crónicos como la diabetes o la hipertensión arterial. Para preservar la salud hay que procurarse alimentación sana y ejercicio físico cotidiano que puede hacerse bien sin requerir de mayores instalaciones. Las personas que practican cuando menos 20 minutos continuos de actividad física producen endorfinas que les levanta el ánimo, eliminan toxinas, mejoran su digestión y disfrutan ese hábito porque además de otros beneficios duermen más profundamente. No deja de ser paradójico que la era de la digitalización y de la virtualidad en situaciones de resguardo sanitario pudiera estar facilitando más la comunicación familiar y grupal a través de las redes sociales. La vorágine cotidiana quizás en muchos casos pudiera estar dominada por la incomunicación. Esa manera de convivir superficialmente con los demás sin indagar solo lo indispensable. Y eso pasa también por las cuestiones educativas que no deben descuidarse. Ha sido loable el esfuerzo de la educación a distancia, pero por las limitaciones tecnológicas es obvio que ha sido insuficiente. Decretar, como lo han insinuado algunos gobernantes estatales, que como dijera un clásico de triste memoria, hay que concluir el ciclo escolar, haya sido como haya sido, pone en tela de duda la ya de por sí deteriorada calidad educativa. Es vana la ilusión de recuperar el tiempo perdido. Tal vez una opción sería regresar al calendario escolar de la década de los años 60, cuando concluía el ciclo lectivo a finales de noviembre. Había vacaciones de fin de año durante todo diciembre y parte de enero, y el nuevo ciclo empezaba en febrero. Este cambio puede prevenirnos mejor para un indeseado pero posible rebrote del coronavirus en invierno o al arribo de la influenza estacional que aparece más cuando disminuye la temperatura. Mientras tanto, hay que seguirse comunicando, hablar menos y escuchar más, estudiar, escribir, leer lo más posible y tratar de aprender. Es muy divertido cultivar a la mente y al espíritu. La salud mental incluye las actividades lúdicas, pero estas no pueden limitarse a postrarse muchas horas pasivamente frente a las pantallas de la televisión o de las computadoras. Hay que aprender a superarte por amor al arte, a la música, las expresiones visuales, el teatro, la danza y la literatura, además de fomentar la creatividad positiva en las redes sociales y la solución de problemas que fomentan la actividad cerebral. Cuando se interrumpe el ritmo de las actividades a las que estamos acostumbrados, estamos sujetos a las tentaciones de las adicciones negativas, tales como fumar, el consumo de pastillas para conciliar el sueño, o tomar alcohol o ingerir comida en exceso.
La cuarentena es también un reto para que un día de cada día vivamos sin adicciones y fomentando la vida sana con sobriedad. El desajuste de la rutina cotidiana puede propiciar extravío del rumbo vivencial y que muchas personas se sumerjan en una especie de caos y desorden. Para evitar eso, es preciso que diseñemos una nueva planeación en la cual incluyamos viejas metas siempre pospuestas y renovados objetivos. Desarrollar actividades encaminadas a conseguirlas con tenacidad y que al hacerlo propicien sensación de logro. Ahora más que antes, se requiere comprender al funcionamiento de la naturaleza. No debemos ansiar el regreso del consumismo depredador, tampoco caer en la desesperación que nos lleve a romper la sana distancia y retar al contagio del coronavirus. Podremos mejorar nuestro estilo de vida, valorar más quienes tengan esa fortuna de compartir experiencias y jugar con las niñas y los niños, procurarse la compañía de mascotas, cuidar a las plantas y mejorar nuestro entorno inmediato. No hay que engañarse, el coronavirus llegó para quedarse. Seamos más cuidadosos y pulcros con nuestro cuerpo. Mientras se consigue la inmunidad de rebaño y la ciencia aporta tratamientos eficaces para tratar la enfermedad y vacunas para prevenirla, hay que acostumbrarse a una vida sanitaria diferente. Recordar que puede haber rebrotes y por ende no regresar al descuido de los hábitos higiénicos anteriores. Exigirnos por nuestro propio bienestar medidas más estrictas de aseo y cuidado personal. No hay que dejarse apresar por la incauta impaciencia. Los plazos para el término de la etapa del confinamiento que las autoridades del sistema de salud y los gobernantes han expuesto son solo aproximaciones. Para evitar confusiones y desesperación, lo mejor es prepararse para un escenario de confinamiento de más largo tiempo. Si se acorta, qué mejor, pero si se extiende, ya estaremos preparados para ello. A pesar de todas las evidencias, es para no creerse que todavía haya bastantes personas que tengan un cierto escepticismo suicida o que proliferen muy difundidas visiones supersticiosas e insólitas. Lo más sabio es apegarse al conocimiento científico. Ante la innegable incertidumbre económica, es menester reparar los daños apoyándose en la economía solidaria y respaldando a la nueva política económica de la Cuarta Transformación que busca disminuir el desempleo y elevar el bienestar. Ante rumores malintencionados que buscan crear psicosis y generar actitudes paranoicas, hay que mantener la serenidad y la paciencia. Apostemos al amor del buen vivir. Descubramos juntos más y mejores capacidades. Impulsarnos para renovarnos, recomponernos, ser cada vez más capaces de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Prepararse para una nueva normalidad. Generar empatías, ser flexibles y agradecer la oportunidad de sanar y sobrevivir. Actuar con optimismo. En lo posible, ser generosos con los demás e incluso con nosotros mismos. Ser humildes y preservar la esperanza. Como dice una antigua canción de Diego Torres, que por cierto les recomiendo que vean una nueva edición en video y en streaming de esta canción, que al comprarla estarán sirviendo para ayudar a las personas que lo requieran en estas circunstancias, de esa antigua canción que se llama El color esperanza. Dice esa canción: sé que lo imposible se puede lograr, sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Viva la nueva esperanza por el buen vivir. Muchas gracias, compañeros.